Bueno, bienvenidos a nuestros tutores, nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí y pues damos paso a esta mesa. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me siento profundamente honrado de estar con estrellas internacionales de la dramaturgia. Es raro porque estrella y dramaturgia no suelen ir juntos, pero bueno, en este caso pareciera que sí, y son gente que admiro por sus trayectorias. Entonces, me gustaría empezar la charla. Creo que esta charla se trata un poco de conocer a los autores que están presentes, pero también me gustaría poder llevar la charla a hablar de temas que quizás pudieran resultar de interés para la gente que le gusta el teatro, sobre todo de la actualidad de la dramaturgia, desde un panorama internacional, porque muchas veces tenemos idea de lo que está pasando aquí en México, pero saber si en Iberoamérica tenemos una resonancia con lo que sentimos que está pasando en México, está bueno por lo menos ir viendo o tratar de entender qué pasa en España, qué pasa en Colombia, qué pasa en Argentina, ¿no? Así es que me gustaría llevarlo para allá, pero bueno, en principio y para empezar, más allá de que quieran hablarnos un poco de cómo trabajan, cómo son sus procesos de creación para escribir los textos, ¿no? Porque además tenemos un panorama de autores muy diversos, desde sus estéticas, sus poéticas y seguramente la manera de trabajarlas. Me gustaría que nos contaran un poquito cómo hacen este acto creativo. ¿Trabajan desde el escenario, trabajan desde el escritorio, las dos cosas? ¿Se imaginan mucho la obra antes de sentarse a escribir o empiezan improvisando con actores? Y este tipo de situaciones como para conocernos y después entrar a unos temas más generales quizás, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? Yo me arriesgo a empezar. Bueno, mi trabajo, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar y venir. Y estamos muy contentos de estar acá en Transdrama. Sí, mi trabajo desde el más o menos 2001, 2002, tomó este camino documental, biográfico. Y bueno, como ya dijo Silvia, que inventé un poco y creé esa palabra biodrama y el trabajo documental biográfico. Entonces, a partir de ese momento estoy investigando ese camino, que todavía realmente, por suerte, no lo tengo claro. Entonces, cada vez es más como descubriendo qué hay ahí, cuál es la teatralidad en la biografía. Y también me di cuenta a través de mis distintos proyectos, que todo lo que hago en mi vida personal, como tengo como un sensor, un termómetro, una brújula, que estoy como buscando dónde hay teatralidad. Y cuando encuentro alguna pista, alguna situación en mi vida, de las cosas que yo hago en mi vida, entonces ahí trato de hacer una obra con eso. Un ejemplo muy claro es, eso lo fui descubriendo también, porque mi primera obra documental fue con mi mamá y mi tía en el 2001-2002. Mi mamá y mi tía en escena son dos señoras judías turcas que no son actrices y trabajando sobre la historia de mi familia. Esa fue la primera obra, llamaría bastante psicótica, porque bueno, yo no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y estaba con mi mamá y mi tía tratando de hacer una obra. Después fui descubriendo cómo seguía ese proyecto. Fui a un curso de filosofía y me di cuenta que había mucha teatralidad en la filosofía, en los ejemplos. En ese mismo curso, la forma de disposición espacial tenía como una dramaturgia, y entonces hice esa segunda obra que se llama Tres filósofos con bigotes. Todos sabemos la importancia del bigote en la filosofía.
Entonces me di cuenta que eso, que empecé a desarrollar esta mirada teatral de las cosas en las que yo me involucraba. Y así hasta hoy, que todavía me da curiosidad ese proyecto, empiezo como a mirar dónde teatralidad llamo a la construcción, ¿no? Cuando empieza, ¿en qué momento empieza la ficción? ¿No? ¿En qué momento empieza la ficción? Entonces ahí es donde empiezo a trabajar. Trato como de convocar a esas personas con las que hago otras cosas, o a veces tengo que hacer una convocatoria, me acerco a ese mundo y así empiezo. Y así ahora. ¿Está bien? Muy bien. Sí, bueno. No, solo como acotación, a mí me da Sí. la impresión de que conociendo el trabajo de Vivi, ella sale a buscar la teatralidad afuera como para querer devolverla a como si se hubiera escapado, ¿no? Se le Sí, hubiera escapado el niño tengo esa corriendo y se lo sensación. trae de vuelta acá, Sí, ¿no? sí, sí, tengo esa sensación, sí, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Por favor. Buenas tardes. En 1985 nosotros formamos el Teatro Petra con Marcela Valencia. Ensayamos la primera obra durante 18 meses. Ensayábamos de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 1 de la tarde. En Colombia se madruga mucho, nosotros madrugábamos un poquito más. Nos encontrábamos todos los días en el parque, tomábamos clases de acrobacia y ensayábamos mucho, muchísimo. Digamos que el grupo se consolidó ahí, hubo unos que no aguantaban, se reventaban. Descubrimos que los malestares estomacales iban a acabar con el movimiento teatral, porque cada vez que faltaba alguien decía, no, es que amanecí muy malo el estómago, amanecí con diarrea. Evidentemente sabemos que era mentira y que esa disciplina era inviable mantenerla a menos de que creáramos otro tipo de espectáculo. Digo esto por cómo fue haciéndose el progreso o lo que se puede titular inverso al progreso, de ensayar una obra durante 18 meses y ahora ensayarla 3 meses. Digamos, dentro de todo el proceso que llevamos, la realidad y el contexto nos llevó a eso. Básicamente nuestra forma de trabajar es que tenemos un texto que está casi terminado, que lo hago yo, o tomamos una obra que se va a adaptar siempre, y se empieza a establecer ensayos, y se empiezan a hacer ensayos, y se empiezan a establecer vínculos con la escena, pero no con la escena directamente, sino con hipótesis de trabajo de cosas parecidas a la escena, para no meternos a la escena de inmediato. Nunca se hace trabajo de mesa, el trabajo de mesa se hace más o menos una semana antes del estreno. Con el fin de no trabajar sobre conceptos, sino sobre acciones. El trabajo de mesa, que es respetable para quien lo hace, la verdad nos sentimos incapaces de eso. Yo me siento incapaz de saber qué es lo que contiene el texto, incluso si yo lo he escrito, antes de verlo en escena. La verdad de lo teatral es lo que sucede ahí, en el escenario, en un proceso de comunicación y de retroalimentación con todo el equipo de actores y de actrices y el equipo de arte, el equipo de bailarines o coreógrafos o lo que sea. Ese proceso de retroalimentación, que de 10 propuestas sale una, va transformando a su vez el texto y va generando nuevos textos. En la última obra hay 13 versiones, por ejemplo. Los actores y las actrices del grupo son muy pacientes. Entonces uno dice, no, esa escena ya no va, ahora va esta. Ese personaje ya no va, ahora va a entrar un nuevo personaje y lo vas a hacer tú. Suceden ese tipo de cosas. Entonces es un proceso que tiene como su finalización en el estreno y en la relación con el público, pero que se sigue puliendo y se sigue cambiando en la medida en que se vaya
en que se vaya realizando, en que exista la comunicación con el público. No hablamos de la pieza teatral como exclusivamente la pieza teatral, sino que conlleva a una gran cantidad de elementos. Lo primero, conseguir para pagar a los actores y las actrices. Entonces también incluye elementos de producción, porque la creación tiene que ver con la plata. Entonces, mientras no tengamos el presupuesto para pagarle a los actores y a las actrices mínimo durante 3 meses, bien, no empezamos un nuevo proyecto. Eso lo tenemos muy claro porque hay muchas tentaciones y no le puede exigir uno a alguien simplemente por el compromiso, porque existe una vida que hay que responder. Entonces se generan muchos factores dramáticos de la vida, emocionales. Entendemos que un grupo se sostiene por el entendimiento entre los factores humanos. Los grupos nunca se acaban por problemas estéticos, los grupos se acaban por problemas personales, es la manera en que trabajamos. Muy bien, ¿alguien por acá? Venga. Bueno, hola, gracias a todos por estar acá, gracias por la invitación. Cuento un poco mi experiencia. A mí siempre me gustó mucho el teatro y me gustó mucho escribir desde que aprendí a escribir y desde que vi mi primera obra de teatro, que fue una obra de títeres en el Teatro San Martín. Y sabía que me quería dedicar a eso, y lo primero que se me ocurrió era que tenía que ser actriz, entonces lo primero que hice fue estudiar actuación y sufría muchísimo, pero pasó algo muy bueno, que fue que enseguida todos mis compañeros, yo estudiaba en el antiguo conservatorio que después se transformó en universidad, me pedían escenas, porque bueno, en el conservatorio hacíamos los clásicos y obras del naturalismo, qué sé yo, con traducciones muy raras y nadie se sentía cómodo, y me pedían a mí que adaptara las escenas o que escribiera. Y yo lo hacía un poco como favor, no me daba cuenta que ahí había algo que a mí me gustaba hacer más incluso que actuar. Y luego me di cuenta cuando terminé y me recibí y todo eso que yo escribía, pero no solo que escribía obras, sino que además me gustaba documentar los procesos, que me gustaba leer teoría teatral, y que también me gustaba la idea de pensar en escribir artículos sobre lo que sucedía. Me gustaba escribir y me gustaba el teatro, básicamente. Y durante muchos años escribí obras que vio muy poca gente y trabajé con distintos grupos, y esto que cuenta Fabio lo conozco muy bien. Y el proceso de escritura teatral siempre sí estuvo condicionado por las condiciones de producción, y fui muy consciente de eso cuando empecé a escribir narrativa y empecé a experimentar una especie de libertad que en el teatro sentía que mi escritura empezaba a limitarse a las posibilidades de producción, al grupo con el que trabajaba, a cuánta plata teníamos para comprar qué, para hacer qué sé yo. Y cuando empecé a escribir narrativa, un poco por accidente, porque empecé a escribir algo que no sabía bien qué era, hace 3 años, y me di cuenta que no era una obra de teatro, sino que era una novela. Bueno, directamente dije, bueno, abandono el teatro y me voy a dedicar a la literatura a secas, no a la literatura dramática. Y me metí con todo en eso. Y escribí una novela que le fue muy bien. Y ahora quiero escribir teatro de nuevo. Esa es mi experiencia con la dramaturgia, en principio. Paco. Bueno, yo soy Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Pues yo escribo sentado.
Y poco más, porque yo no... em, solo escribo teatro y escribo, pues, pero no produzco ni dirijo, nunca he dirigido nada, ni he actuado, ni nada. Ni actúo en ninguna de mis obras, ni dirijo, entonces no tengo... Escribo teatro y solo escribo teatro. Nunca he escrito novela, ni un cuento, nada. Y no tengo mucho más que contar, porque no tengo mucho misterio. Escribo obras de teatro normales, que las escribo pues, normalmente sentado con el ordenador y ya está. No trabajo exactamente con ningún... No trabajo en escena con los textos, ni con un grupo de gente, ni todo eso. ¿Sueles trabajar con un director o en general? Hay un director que suele dirigir casi todas las obras que escribo en España. O sea, en España hay un director que... he estrenado 8 obras. Y 7 de ellas las ha estrenado el mismo director. Y la otra la ha estrenado otro director. Y bueno, y siempre he escrito obras porque sí. Pero no tenía ningún proyecto, ni ningún productor, ni nada. De hecho, las primeras, pues tengo como 5 o 6 obras que las escribía y no se hacían. Pero tampoco pensaba, yo no quería estrenar tampoco en un principio. O sea, yo quería ser autor dramático y escribir literatura dramática. Y entonces ya con ganar unos premios, lo publicaban, pues yo ya parecía que estaba bien. Luego esas cosas se empezaron a hacer, porque gente las leyó y la empezaron a hacer. Y ya está, y si la hacen bien y si no la hacen, pues muy bien, yo sigo escribiendo. Estupendo. Pero... Hola, buenas tardes. Yo estoy muy honrada de estar aquí realmente con las estrellas. Yo estoy aquí como en calidad de peatón un poco. Muchas gracias a Silvia y a Martín por pensar en mí. Pues no, yo no tengo ningún concepto ni nada desarrollado. También soy dramaturga de escritorio. En realidad, por mucho tiempo me sentí un polizonte en el teatro, porque yo estudié lingüística y después estudié guión de cine, cosas extrañas, y terminé en el teatro, que en realidad siento que es mi lugar, y desde hace ya bastante siento que es mi lugar. Y bueno, no sé, un poco hablar, sí hay un trabajo específico en mis procesos, porque yo escribo, el lunes escuchaba a Fabio decir que en nuestras sociedades es imposible el teatro del absurdo, porque somos sociedades muy absurdas. Yo escribo farsa, no sé, me sentiría muy... sería muy pretencioso decir que es teatro del absurdo lo que yo hago. Más bien es farsa. Entonces, me encantaría escribir realismo o cosas así, pero no puedo. Es algo en mí. Y entonces siempre el proceso es ir construir lo ilógico y hacerlo lógico, ¿no? Construir todo el universo, sustentarlo. Y bueno, en eso son muchísimos golpes contra la pared, etcétera. También, como mi deformación académica, hay mucha investigación, quizás a veces más de las que quedan en las obras, ¿no? Pero siempre hay como una preocupación porque esa investigación no quede en un ensayo teatral, sino que realmente baje a un personaje, etcétera. Entonces también soy de procesos muy largos. Si trabajara con una compañía me sentiría muy presionada, no sería para mí, tendría que tomar ansiolíticos o algo así, de por sí. Entonces, como que me doy mis tiempos, ¿no? Y después es buscar los cómplices, que eso también a mí me ha formado, las complicidades en el teatro, los amigos, también funjo como productora de mis obras, un poco siempre digo que es echar al niño al agua, y eso me mete en otros problemas, pero yo también soy dramaturga de escritorio, ¿no? Es una hipótesis siempre la obra, ¿no? Y afortunadamente me invitan a ciclos de lecturas dramatizadas y pues ahí es donde puedo ver qué es lo que está sucediendo o no. Así es mi proceso. ¿Sienten que algo ha cambiado en los últimos 30 años en la dramaturgia de sus respectivos países? Es decir, ¿se escribe de manera diferente o sobre temas diferentes o algo se ha modificado desde hace 30 años, es decir, desde los 90 para esta fecha? ¿Cómo sienten eso en sus países?
Bueno, en cuanto a los dramaturgos, en mi país sí que desde hace muy poco tiempo estrenamos autores jóvenes. Yo ya no soy tan joven, pero hace 30 años los autores todos empezaban a escribir a los 40 años o estrenaban de los 40 para arriba. Yo tuve muchos problemas, de hecho, en el principio de los 2000, hace, pues eso, 20 años, porque no había dramaturgo estrenando en los teatros con 24 años o 25. De hecho, me echaban para afuera siempre por la edad, porque no había un referente de chavales jóvenes que estrenasen en los teatros. Eso ha cambiado sustancialmente y ahora mismo hay decenas y decenas de 20añeros y 30añeros estrenando en todos los teatros, por ejemplo, se me ocurre. Sí, en Buenos Aires, en los últimos 30, 40 años, digamos, de la dictadura, esta parte me parece que hubo un montón de transformaciones en la dramaturgia. Sobre todo, bueno, un teatro de los 90 en Buenos Aires que muy rico, muy interesante, y además para pensar también como experiencia estética, como experiencia política, como miró al teatro de los 70, que era un teatro, sí, un teatro militante, digamos, un teatro, el fenómeno de teatro abierto, por ejemplo, en Argentina durante la dictadura, que necesitó de alguna forma dar un mensaje o decir en clave metafórica algo de lo que estaba pasando y no se podía decir públicamente. Y luego el teatro de los 90, que es un teatro, creo, muy interesante, porque bueno, se vio desligado de esta responsabilidad, ¿no? de tener que decir algo, y se centró mucho más en el juego procedimental, en lo lúdico, se despojó del tema como cuestión importante, incluso se despojó también de la figura del autor, ¿no? como figura de poder dentro de la práctica teatral, y empezó a practicarse mucho la dramaturgia de actor, ¿no? Bueno, Vivi es una de las exponentes del teatro de Buenos Aires que pasó por esa experimentación, pero también, bueno, Ricardo Bartís, Pompeyo Audibert. Y ahora creo que es un momento raro, que es un momento para volver a mirar y ver qué está pasando. Yo, por otro lado, como me estoy dedicando a la literatura, también me pregunto en este momento cómo recuperar algo sin ser retardataria, ¿no? Porque yo reconozco que ese teatro que se fue del texto es enormemente rico y es el teatro que me gusta, pero por otro lado estoy pensando de nuevo en la figura del dramaturgo escritor que se perdió un poco, creo, en Buenos Aires. Digo, la literatura dramática, ¿no? El lugar que tiene la literatura dramática, por ejemplo, en el mercado, que es muy poca. Cuando uno entra a una librería cuesta encontrar la parte de teatro, ¿no? Están los clásicos, qué sé yo, pero incluso las editoriales son muy poquitas las que se arriesgan a publicar textos. Y ha habido en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, una tradición, no sé, mis abuelos, mis padres leían teatro, compraban teatro, leían entre ellos, y eso se perdió, paradójicamente, porque el teatro se enriqueció, no sé, hay ahí como una contradicción. Pero yo trabajo también en una universidad, bueno, en la Universidad Nacional de las Artes, en una carrera nueva, que es una licenciatura en Artes de la Escritura, y una de las materias que se da es dramaturgia. Y es curioso porque el estudiante está entrenándose a su vez en la dramaturgia, la crónica, la narrativa, en la poesía, y creo que hay algo que puede volver a pensarse, ¿no? Si existe algo así como la tradición de una lengua nacional, bueno, la dramaturgia tiene que ser parte también, ¿no?
Y bueno, básicamente los cambios que veo, las transformaciones en los últimos años tienen que ver con eso. Bueno, aquí me toca hablar, ya me contradecirán ustedes. Pues sí, hay mucho, especialmente creo que estoy estudiando a alguien que proviene del pasado, que es Luisa Josefina Hernández. Ellos, exactamente, y todavía está viva además, ellos como que fueron herederos primero de una generación que casi creó el teatro mexicano, porque antes era puro teatro español, ¿no? Después ellos entraron, como discutíamos, comentábamos ahorita, que entraron por Bellas Artes, ¿no? Esta generación de jóvenes autores, Bellas Artes. Bueno, pero eso fue el siglo pasado. Y después más bien se ha ido acortando, ¿no?, nuestra posibilidad de entrada a los teatros. Hay muchos, sí, como pasa en España, muchas generaciones que conviven también, ¿no? Autores y directores de diferentes generaciones. También los procesos documentales, hay mucha influencia de eso hoy en día. El biodrama ha sido una cosa que por acá ha tenido bastante impacto. Hay muchas cosas de ese estilo, ¿no? El texto también se va perdiendo, ¿no? Hay una gran pugna en el gremio, ¿no?, entre los textos centristas y los no, los que todavía creemos en el texto dramático, etcétera. No sé qué más pueda decir al respecto. No, está muy bien. Por acá. Sí, digo lo mismo que Paco, que Carla, también, ¿no? Y también, la compañera. Y también, bueno, me interesa mucho justo lo que decía Paco de nuevas generaciones. Creo que la idea de juventud es reciente, ¿no? Como hace poco se empezó a pensar que los jóvenes podían hacer algo, por suerte. No, que no sé, hace un tiempo como que antes no había ese lugar. Y bueno, enhorabuena de ese que traen temas y una energía y un pensamiento que lo cambia todo, ¿no? Y yo pienso que también lo que dice Carla en Buenos Aires, lo que hay en Buenos Aires, y hay mucho teatro, y también muy como estéticas y poéticas muy distintas, que por suerte hoy se pueden ver. Hay espacios, teatritos chicos, independientes, muchos, todos están llenos de público, y cada director, autor o grupo de actores, actrices, están trabajando distintas poéticas. O sea, no hay una cosa hegemónica, que yo también me huyo de eso y me parece tremendo. Y de a poco se van construyendo distintos mundos. Y eso realmente lo veo muy, muy bueno, muy atractivo, y cada uno puede ir a ver, bueno, su gusto, ¿no? Donde se siente a gusto con eso, y no hay un eje. Pero si tengo que pensar algo como lo nuevo, último, para mí es el espectador, ¿no? Como obras o la preocupación del teatro por el espectador, ¿no? ¿Dónde ponemos al espectador? ¿Dónde está el espectador? Y todo lo que tiene que ver alrededor de eso. El espectador y también el espacio, ¿no? ¿Cómo es el espacio? ¿Dónde está la escena? ¿Dónde está el espectador? ¿Está dentro? ¿Está afuera? ¿Participa? ¿Pasa por la experiencia? ¿No? Todas esas cuestiones me parece que son las que se están pensando hoy, ¿no? Sí. Digamos, Colombia tiene unas particularidades frente a otras regiones de América Latina, como sí, Argentina o México o España, que es como la ausencia, esto es una teoría muy propia, es como una ausencia de un realismo. Digamos que nosotros veníamos del sainete y pasamos al distanciamiento. Entonces, como que nos saltamos una etapa que tiene mucho que ver con la composición del país. Sí, de los años 50, 60, cuando llegó Sequizano, que también estuvo por acá, también hizo estragos, pero ustedes sí tenían realismo.
Y entonces eso empata muy bien con toda la fortaleza política, con los impulsos y las emociones ideológicas. Y entonces entra Sequizano y llega Brecht y entonces empieza un nuevo camino. Digamos, la diferencia de lo que yo puedo hablar de mediados de los 80, cuando empezamos a hacer teatro, y hoy, es que a mediados, a finales de los 80, uno esperaba a ver qué teatro le daba la oportunidad de presentarse, de hacer una pequeña temporada. Deme 2 semanas, deme un mes. La diferencia con hoy es que los grupos o los colectivos creativos o las empresas culturales nacientes no esperan a que les presten un teatro, sino que se inventan su teatro. Entonces, aquello que era la instauración del site específico, de los teatros no convencionales, que era un poco extraño, ya se volvió normal. Porque, no me prestan un teatro, listo, lo presento en la cafetería, en el taller de mi amigo, en la sala de mi casa. Sí, eso es que pues, no estoy diciendo nada nuevo. En México está funcionando eso desde hace mucho tiempo, en Argentina también. Pero en Colombia digamos que había esa formalidad. Entonces los mecanismos de producción, la resolución de la producción está en permanente diálogo con la creatividad, con la creación, con el tema, bueno, eso ya hablaremos después. Pero todo está muy unido. ¿Para qué se unen una gente que dirige, una gente que escribe, una gente que actúa? Para hacer un proyecto. Un proyecto que en términos, digamos, en términos tradicionales, llamémoslo una obra de teatro. Gente que escribe, gente que dirige, gente que actúa, se une para hacer un proyecto que se llama una obra de teatro. La finalidad es presentar una obra de teatro para un público y establecer un vínculo con ese público. Estoy hablando de la manera más básica. Entonces, mi finalidad es resolver con elementos dramáticos una pieza para establecer un vínculo con el público. En esa resolución es cuando entra la forma de resolverlo y que tiene que ver mucho con la estética. Entonces, todo está unido, todo es una combinación. Es muy difícil, no, es que mi obra tiene que ser así. Mi obra tiene que tener 3 pisos, 2 cantantes, una orquesta en vivo, pues, hombre, no lo vas a hacer nunca. Vas a hacer como el de las correcciones, siempre con el guión debajo del brazo y nunca lo va a hacer, y se llama guionista. Entonces, sí, en el hecho, en la resolución de las escenas influye todo, lo creativo. Frente a las nuevas generaciones, sí hay una nueva generación en este momento que tiene una cosa muy, muy particular y es confianza, y es confiar en lo que se hace, confiar en que los proyectos se pueden desarrollar, confiar en que no hay que esperar a que alguien le dé la oportunidad de hacer. Eso genera que sí hay una nueva generación que se ha llamado como la primavera teatral bogotana, porque hay mucha gente de varias zonas del país que está en Bogotá. Y entonces eso hace que haya como nuevas, y a algunos les molesta eso de la primavera, porque dicen, entonces yo que soy el otoño o el invierno, entonces ya estoy mandado a recoger. No, es como este nacimiento de nuevas propuestas, de nuevas dramaturgias. No, digamos, cuando digo jóvenes estoy hablando como de 25 hacia arriba, no es este fenómeno argentino que a los 17 ya tienen 20 obras, 5 estrenos y están dictando talleres en Berlín. No es esta cosa en Argentina, que uno, ¿a qué horas empezó Spregelburg? Como a los 18, 19, Federico León como a los 17, sí, ya eran como unas figuras. No, digamos que vamos más despacio. A ver, acá en México, digamos que veo algunas cosas en común. Creo que la juventud nunca estuvo tan apartada, por lo menos no como Paco nos
nos menciona, quiero decir, hace 30 años había gente joven escribiendo que tenía acceso a teatros importantes, eran muchos menos, en general éramos muchos menos los que hacíamos teatro hace 20 años que ahora. Lo que sí ha pasado es que ha habido como una especie de eclosión, que salió un montón de gente y además cada vez se hace más teatro y mejor, ¿no? Es decir, cada vez hay mejores ideas alrededor de esto. Algo está pasando que se hace de mejor manera por acá en México. También creo que vale la pena decir que la década pasada se hizo mucho teatro narrado, y el término narraturgia de pronto se volvió una cosa relevante en México y se puso de moda, y entonces acabó fastidiando también a otra parte que decía no basta ya ni una más de estas. Sí, es culpa de Schimmelpfennig. Aunque acá tuvimos ¿qué fue? A principios de los 90 una obra de narraturgia que también fue muy importante, que fue Cartas al artista adolescente de Luis Mario Moncada y Martina Costa. Que bueno, digamos que se pusieron ahí una semilla y después hubo una serie de consecuencias que se reprodujeron, ¿no? O sea, hubo una moda que se copió. Y me gustaría llegar a ese asunto de la moda, porque a veces pasa que hay un autor, un artista que hace una obra significativa, relevante, que te rompe la cabeza de una manera que no te esperabas, que pone ante tus ojos algo que no habías visto antes y dices, quiero hacer eso. Quiero estar ahí, quiero lograr esto de esa manera, lo cual me parece muy natural, muy normal y bueno, pero que cuando eso le pasa a muchas personas, de pronto tenemos generaciones que están copiándose, ¿no? Copiando ciertas cosas. Le pasó a la narraturgia y en México al menos le está pasando al teatro documental. De pronto se pone de moda y se nos llenan las salas de experimentos documentales, algunos con muy buena fortuna, y a veces también pues, se va por ahí. ¿Qué opinión tienen ustedes de este fenómeno? Yo no lo veo ni bien ni mal, creo que es algo que ocurre, pero me gustaría saber cómo lo ven en sus respectivos países, si pasa, si no pasa tanto. Bueno, la moda me parece algo bastante profundo, ¿no? Cuando algo empieza a contagiarse o tiene un marco para que otros creadores empiece, no sé, es como un contagio, es algo que está pasando, ¿no? Como si es como algo que aparece y bueno, como decís, hay dentro de eso proyectos con talento o artistas con talento en eso, o buenas obras o malas obras o no interesantes. Pero yo no despreciaría como la idea de la moda, ¿no? Me parece que la moda tiene una raíz y está como, no es como la moda, digamos, no sé, de las bebidas gaseosas, que también seguramente hay, pero en el arte algo que se empieza a contagiar es algo que está circulando, que esas ideas están circulando, y una necesidad de trabajar con eso, yo siento mucho, por ejemplo, en el caso de Biodrama y que también empecé a llamarlo teatro documental para un poco separarlo del teatro de ficción y lo técnico y la construcción y los actores, como para hacer otro camino. Creo que se crea como un marco donde mucha gente se empezó a acercar a mí con ideas que ya tenían, pero que no encontraban ese marco donde desarrollarse. Entonces ya esas ideas estaban, y ese marco, cuando dije biodrama o puede ser así, muchos artistas encontraron un marco para ideas que tenían de antes. Y ese marco les sirve para trabajar o desarrollar algún proyecto que estaba ya dando vueltas, ¿no? No sé si... ¿Sí? Vamos a meterle caña a esto, que si no nos aburrimos. ¿Sí? Ay, qué malo, Paco. ¿Qué? ¿Qué es lo que dije yo? No, digo que vamos a meterle caña a esto, que si no... No, por ti no, por llevarte la contraria yo ahora. Ya viste lo que hablamos cariño, ayer, ¿no? Mi amor, no. No, por ti.
No, por decir en la contra, a mí no me interesan las modas, la verdad. Que a mí no me interesan las modas. No me interesa la moda ni seguir ningún tipo de escritura que aparece. La verdad, No, yo lo veo mucho por tus pantalones. ¿Qué? No, hablo en el No, teatro. se nota mucho que en los hablo en el pantalones. teatro. Hablo siempre en el teatro, por favor. Sí. Sí, no, tengo 2 pantalones, ¿eh? ¿Cómo? Que tengo 2. No tengo Sí. más, tengo 2. Está bien, pero, Pero estos muy son- a la sí. moda. Pues sí, de hecho estoy arrepentido. Pero vos te los Porque me los compraste. compré, no, pues estaban menos rotos, porque esto iba solo Ah, aquí. pero ya te lo compraste roto, ¿no? Sí, pero se van rompiendo más, porque como de aquí y ya cuando llegue aquí, hasta que se me salga un huevo, como digo. Digo, ya ahí es cuando los tiro. No me interesan las modas. Yo siempre he querido escribir Clásico. como Sófocles. Yo siempre he querido escribir como Eurípides, siempre he querido escribir como Lope, siempre he querido escribir. Nunca he pensado en la forma. De hecho, mis obras son cronológicas completamente, empiezan y acaban. Y eso me di cuenta con el tiempo y digo, y me han preguntado a veces, digo, por eso cuando me presentan así como moderno, como un autor joven, moderno, que no sé cuánto y todas esas cosas que te dicen, digo pero si yo no innovo nada. Y me di cuenta que si podía innovar en algo era en los temas, en hablar de lo que hablo, pero no de cómo lo cuento. Yo no pienso en la estructura, yo no pienso en hablar con C, con no sé qué, ni en el tiempo, ni cómo cuento esto así para atrás, ni en escribir biodrama, ni narraturgia, ni no sé qué. Yo no pienso en nada de eso. O sea, realmente se me olvida, o sea, no se me pasa por la cabeza la posibilidad ni siquiera, no me interesa en absoluto. Yo quiero escribir una obra de teatro y ya. Y creo que la originalidad está en la originalidad del tema. Lo digo porque la mayoría de cosas que me encuentro en los talleres y todo, es que me empiezan todas las ideas que tiene la gente son de estructura, de forma, por fuera. Pero digo, ¿pero qué quieres contar? ¿De qué quieres hablar? Y no saben. Saben que quieren hacer una obra donde haya un pescado, que haga no sé qué, pero hablan y lo vayan haciendo no sé qué, y quieren o una cosa en una peluquería con unas mujeres, pero hablan mucho de la puesta en escena. Yo en mis obras, por ejemplo, nunca nombro el escenario. Yo no pienso en el escenario, no sé cómo se hace. No, pero digo que ni siquiera pienso en el teatro. O sea, yo no pienso en un teatro, no sé cómo se hace mi obra, no sé quién la hace, ni digo cómo se tiene. Sí, bueno, sos, claro, un dramaturgo. Sí, por eso, porque como también solo me interesaba, porque claro, como solo escribir. escribo, que ni dirijo ni produzco, ni interpreto, ni me escribo papeles, ni pienso, ni escribo para nada, simplemente para la literatura y para el teatro, si es que esa literatura llega a hacerse teatro. ¿Vas al teatro? Yo A sí, ver. mucho. ¿Y has visto alguna vez una obra que digas, quisiera hacer algo como esto? ¿Como ese texto o como esa...? Como ese texto, porque escribes, ¿no? Obviamente. Sí, hay textos que me gustaría haberlo escrito a mí. Claro, digo, eso yo lo firmaba. O sea, a mí me encantaría haber escrito eso. Sí. Pero entiendo que ese texto se puede hacer de 1000 formas distintas. Por eso nunca quiero dirigirlo también. Porque me gusta también ver cómo eso se termina y para mí el teatro es el otro. O sea, yo creo que un director, un autor que dirige su obra y que incluso la interpreta, empequeñece la obra. Porque la minimiza en el sentido de que no se completa. Él tiene una idea de cómo se tiene que hacer eso. Creo que el teatro se engrandece en la medida en la que esa misma obra se hace de muchas formas distintas, según quién la dirija, según quién la interprete, según en qué país se haga y según en qué década o en qué momento de la historia se haga. Y lo que sucede también es que, claro, como se piensa mucho en hacer teatro en el artefacto ya escénico, por eso no viajan tanto esas obras, porque no hay dramaturgos en ese sentido. Porque el dramaturgo ya hace la obra, la hace a través de la escena, de ensayos, de improvisaciones, o piensa ya en cómo se hace la obra. ¿Sí? No hace el texto, escribe un texto durante 3 años en su casa y luego lo hace o a lo mejor no lo hace. O se enfrenta a él como director. De repente, si lo está escribiendo es porque sabe que lo va a hacer. ¿Vale? Y en la medida esa, lo que habláis de la producción, ya como piensa en la producción, creo que a veces se empequeñece, porque dice, es que esto no lo voy a poder hacer, con lo cual no lo escribo. También te autocensuran muchas veces porque sabes que no va a tener los medios, o sea, no eres libre para escribir Fausto de Goethe, ¿sí? Si Goethe tiene que estar pensando en que Fausto la va a hacer o no, pues nunca lo hubiese escrito. Okay, voy a tomar tu idea. ¿Qué opinan los demás de que dirigir la propia obra la empequeñece? Por favor, vaya. Carla. Sí, es probable.
Pero es una práctica, por lo menos en Buenos Aires, muy habitual, ¿no? Uno deviene director a veces un poco por necesidad y por lo menos en mi caso se dio así, también por un interés, por supuesto, en la apuesta. Es verdad que es una limitación, es muy gracioso porque de esa limitación también surgen genialidades, ¿no? Tengo un amigo que siempre comenta que el tema de las familias disfuncionales en Buenos Aires se dio porque el Fondo Nacional de las Artes, que subsidia las producciones independientes, daba el dinero justo como para comprar un sillón en el Ejército de Salvación, entonces todas las obras giran alrededor de un sillón, y a partir de eso el tema de... Claro, ¿qué haces? Una familia. Pero es un límite, a su vez, bueno, es una obstrucción que genera algo creativo que es interesante. Yo creo, Paco, vamos a ponerle caña, que los temas no varían, que siempre son los mismos. Varían, por supuesto, los personajes, algunas características, pero me parece que el teatro de Sófocles versa sobre amor lo y mismo. muerte. Sí, amor y muerte, ¿no? Y poder y sexo, es eso. No hay mucho más. Y que lo interesante y lo contagioso, ¿no? Creo que Vivi usó el término contagio para hablar de moda. Más que moda, bueno, existen contagios que son orgánicos y bienvenidos sean, están por en las preguntas, ¿no? Que el teatro se hace, que me parece son preguntas procedimentales. ¿Por qué hago este recorte? ¿Por qué uso este tiempo y este espacio? ¿Por qué uso este lenguaje? ¿Qué hay detrás de la frase? ¿No? Digo, son las preguntas que el dramaturgo se hace o las que a mí me interesan, ¿no? Bueno, yo quería decir un poco del otro tema, pero creo que el problema es que también depende de quién. O sea, hay textos que vemos, hay nombres aquí. Alberto Villarreal, uno ve sus textos y no tienes ni la menor idea de cómo se monta eso. Él sí sabe hacerlo, ¿no? O muchos pierden distancia. O sea, a mí me daría mucho miedo porque perdería no sabría qué hacer, francamente. Me gusta mucho que me revelen los puntos ciegos. Cuando veo la obra digo, esto, ¿no? O que los demás me lo revelen. Nada más hacer un poco de comentarios sobre la moda, también para meter caña, como dicen. Meterle caña. Creo que tiene mucho que ver en México y seguramente en los países de los compañeros es lo mismo, con los modos de producción pues que uno quiere ser visible de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno ve, no sé, al ser jurado, ves obras que tienen esa factura y que incluso se parecen a X, Z o Y, y son obras que están bien escritas, pero justamente no funcionan porque no son, o sea, están pretendiendo estar por estar, ¿no? Entonces es peligrosa la moda, pues, nada más. ¿Cuál de todas? Dirigir las La obras que tenga se más escriben, la de la moda. Yo no tengo ningún problema con la moda. Digo, qué delicia que el teatro se ponga de moda. Que sea una moda y que todo el mundo vaya al teatro y que todas las boletas se agoten y que vayan a ver musicales y que van a ver teatro, drama erótico o comedias de puertas o teatro experimental. Qué maravilla. Habría que empezar a definir qué es la moda. Y ¿qué está de moda? El reggaetón, por ejemplo. Si uno dice qué cosa tan asquerosa que es el reggaetón, ya no se hace música como antes. ¿En qué posición me estoy poniendo? Entonces, ¿qué tipo de persona soy? Entonces, a cambio de decir qué significa el reggaetón para que tenga esta presencia tan fuerte dentro del público, ¿qué es lo que sucede? Entonces yo tengo que mirar a cambio de decir, qué cochinada, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta eso. Entonces creo que todos los teatros tienen que convivir. Pero ¿y si tú te pones a hacer ahora reggaetón? La pregunta es que tú te pongas a hacer ahora reggaetón en el teatro. No es que el reggaetón no valga, el reggaetón está fenomenal. Y
todo, y que ojalá que la moda del teatro, pero no es la moda del teatro, que todo el mundo vaya al teatro y los musicales. Estamos diciendo que se ponga de moda los musicales o el teatro o lo que sea, y ahora todo el mundo hace eso, no el teatro. Entonces el reggaetón está bien, pero ¿y si ahora todos los grupos, como ven que, y ahora Julio Iglesias, pues se ponen a hacer reggaetón y todos se pueden hacer reggaetón porque quieren estar ahí, porque eso es lo que estamos hablando, no tanto que la gente haga reggaetón y aparece el reggaetón, claro, pero que tú ahora cojas y digas, yo lo que tengo que hacer es reggaetón. Yo lo he pensado. Yo lo he pensado porque, sobre todo, que, como obviamente no sé reggaetón porque yo no sé hacer música, pero ¿cuáles son los elementos que están funcionando y que tienen tanta resonancia? Forma, Sobre todo, porque la letra es la misma. Tú puedes hacer No, eso de hay muchas formas. razones. Claro, es la forma, el reggaetón es una forma, esa misma letra, tú puedes cantar una canción de flamenco, la puedes hacer pop, la misma letra, tú puedes hacer reggaetón y puedes cantar cualquier género con la misma letra. El asunto es la forma, Por eso, es irnos a la forma. Exactamente, a eso voy. La forma es lo que determina la profundidad del tema o de la idea que tú tengas. La forma es lo que determina la profundidad, claro. No estoy de acuerdo, sería el fondo, ¿no? No. Lo que determina la profundidad No, es el porque tú fondo. puedes tener un tema maravilloso, si lo haces mal nadie va a ir. Pero la forma está fuera, el fondo, el tema, o sea, el fondo, la profundidad está en el fondo, ¿no? No, la profundidad no está afuera. No, pero es que para llegar a la profundidad también hay que tener superficie. No todo es profundo, también hay superficie. Yo eso no lo entiendo. Okay. Es un debate muy interesante, forma contra fondo, pero también sí, pero es de los 60. Es un debate un poco viejo, sí. Sí. Tendríamos que dedicarle toda una reseña histórica para adentrarnos en esa polémica que me parece que viene al caso, sobre todo porque en efecto, cuando hice la pregunta sobre la moda, me refería un poco a lo que Paco indica, es decir, la moda como un problema en el momento, o sea, hay un problema en el momento en el que los discursos se homogeneizan porque hay una presión que no sé de dónde viene, a veces es económica, la mayoría de las veces, o social, o del gusto de alguien, que a veces ni siquiera es el público, sino los programadores que están eligiendo las obras y que nos lleva a homogeneizar los discursos poéticos. Es decir, se va en contra de la diversidad, que es lo que estabas ponderando, es lo que estabas diciendo. Qué genial que exista el musical, el sainete, el teatro de puertas, que exista el experimental, que exista el biodrama y que exista el performance. Sería ideal que todo eso tuviera su lugar. El problema de la moda es que de pronto termina sacando para afuera muchas de estas posibilidades, expresiones y muchas que podrían surgir porque hay un mecanismo que le da prioridad a unas por sobre otras y las hace más rentables o las hace, de alguna manera, pone el dinero en esa zona de interés, ¿no? El dinero que puede venir desde el boleto del público o que puede venir por un subsidio o que puede venir de otro. Yo empiezo a ver microactores y digo, pero tú, he visto a dramaturgos que son microdramaturgos, que nunca han escrito una obra entera, que son y son en microespacios con microactores que son en todo el microteatro y pasan los circuitos de programación de festivales internacionales. De pronto el festival quiere solo cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí va el asunto. Depende, bueno, no sé si termino. Cuando hablamos de la convivencia, ¿por qué solamente puedan haber obras de 1 hora y 15 o de 3 horas? Si alguien no tiene gasolina sino para 15 minutos, pues tiene derecho también a estar y tiene derecho a coexistir. Ahora, que esté de moda depende de las razones por las cuales yo lo haga. Si lo voy a hacer simplemente porque está de moda, pues claro, estoy cometiendo un error. Porque ya no estoy pensando en qué es lo que quiero decir, sino qué es lo que está de moda para tener un público. Eso es diferente. Ahora, si ese mecanismo a mí me sirve para decir lo que yo quiero decir, pues ya, funcionamos. Para terminar, respecto al director para terminar mi intervención, no el tema, sobre director y dramaturgo. El dramaturgo escribe sobre espacio real, estoy absolutamente de acuerdo con Paco. El dramaturgo escribe sobre espacio real, no sobre espacio ficcional, no sobre espacio escénico. El dramaturgo escribe sobre espacio real. Y llueven cabras y cruza un ejército de 400 personas y entra un camión, ya verá el director cómo lo resuelve.
Ya verá la directora qué resoluciones tiene para ese concepto que está planteando el dramaturgo. Yo puedo plantear lo que quiera, ¿sí? Puedo plantear lo que quiera y la creatividad es la que va a resolver. No creo que haya obras imposibles ni escenas imposibles. Bueno, creo que la creatividad se pierde justo en eso porque ya el dramaturgo no propone para que el arte dramático avanza, pero como lo va a dirigir tú y sabes la producción que va a tener, pues entonces tú no estás poniendo un riesgo, no estás haciendo obras que estás retando al arte dramático a que digáis, a ver, cabrones, ¿cómo vais a hacer eso? ¿Sí? Yo escribí una obra donde la protagonista no aparece, o sí aparece, pero no hay ninguna acotación. Y la obra se puede hacer con una actriz que haga la protagonista o no. También la puedo hacer sin ella. Y hay gente que dice, ¿pero esto cómo se hace? ¿Tu obra cómo es? Digo, no lo sé. Pues se puede hacer con ella, se puede hacer sin ella y se puede hacer a lo mejor de otra manera que todavía a mí no se me ha ocurrido, pero ese no es mi trabajo. Yo con eso, claro, la obra no se ha hecho nunca. Claro, el arte dramático avanza, pero yo me como los mocos. Entonces, pues yo también he tendido a ser menos arriesgado poco a poco porque entiendo que también necesito estar ahí, ¿no? Yo también quiero estar ahí y quiero, entonces, para estar ahí, pero bueno, pero en la medida de lo posible siempre hay que tener un poco hay que escribir, yo creo, brindando un testigo al escenógrafo, al director, al actor de completa tú esto. Esto es un regalo, esto es una propuesta para que tú la completes. Y la completes de una manera y el otro la complete de otra y ahí es cuando el arte dramático avanza. Pero si yo lo cierro, si yo soy director, yo ya estoy cerrando esa propuesta y estoy pensando ya en el teatro. Pero ¿qué pasa con alguien como Vivi Tellas, que sale a la calle, agarra a dos personas de la calle, las sube al escenario y sobre lo que pasa en el escenario escribe su obra? Eso que lo diga ella porque yo eso no lo he hecho nunca. Por eso, yo no sé cómo porque es. me parece que está siendo muy tajante con un juicio que estás emitiendo, pero aquí me parece que hay un ejemplo concreto y preciso. No, lo que pasa es que las obras son formas de dramaturgia distintas y las dos pueden convivir perfectamente, por supuesto que sí. La diferencia, creo, es que hablamos de lo de la dramaturgia de autores. Creo que la obra de Vivi va a viajar menos, si no me equivoco, creo, para que se haga en muchos países, porque quizá no hay una propuesta para que el otro la complete. No está esa invitación, no llega a ser literatura dramática, ya es un artefacto escénico. No lo sé porque no he leído el texto, no sé cómo está hecho, entonces digo que puede ser. Me gustaría que ella nos ilustrase un poco si ella escribe hasta qué punto termina la directora, pero está invitando a que el otro lo complete. Por ejemplo, en Angélica Lidl, ella escribe solo texto, ella no pone cómo se hace eso en escena. Luego ella, como directora, se enfrenta al texto y lo hace de una manera. Pero hay otros directores que son escénicos, que ellos son directores también como Angélica Lidl, pero cierran el texto con la puesta en escena. Con lo cual ya no es tanto literatura dramática, sino que es literatura escénica, por así decir. Podríamos hacer esa pequeña diferencia. Sí, no, me parece que sí, el hecho teatral, por lo menos como lo vivo yo, y siempre lo entendí así, es como que la obra no es de nadie al final, ¿no? Como son todas esas opiniones, es un trabajo tan social, tan increíblemente social y todos van cambiando el hecho dramático, el hecho escénico, el iluminador, el escenógrafo, el músico, el autor, el actor, todos van como cambiando ese hecho y creo que realmente hoy tenemos para mí la crisis de la autoría o de la autoridad, de quién son las cosas. Hoy me parece que es una crisis enorme, no sabemos de quién son las cosas. Entonces, el teatro me parece que pone eso de manifiesto de una manera hermosa para mí, de cuando está la obra y se estrena, incluso la aparición de la audiencia también hace lo suyo y ya la obra está en el aire, no sé, no es de nadie, se fue como amasando de una manera donde no hay autor. No hay autor en Pero tú cobras los derechos, ¿no? Sí, cobro los derechos. Los cedes también. ¿Cómo? Los cedes también.
¿Cómo? O los cedes también. Sí, sí, bueno, cobro los derechos para cobrar algo, ¿no? Mira, como si, no, algo tengo que cobrar. Sí, por ahora, y yo los vivo eso, cuando está bueno la idea de cobrar los derechos, lo vivo como, bueno, cobro los derechos por mis ideas, ¿no? Lo pienso así. Y pienso que biodrama o el teatro documental que yo hago es una gran provocación al teatro, ¿no? Y me puse en ese problema, es una provocación. Y considero que mi trabajo es totalmente punk, que soy como una teatrista punk que trabaja con personas que no lo saben hacer. Y eso me produce fascinación y es una provocación de mi parte. Trabajar en escena con personas que no lo saben hacer. Y bueno, hay mucho para decir ahí de mi trabajo, la inocencia, la inestabilidad, el riesgo, el azar, todos elementos con los que me gusta trabajar. Y me ponen a mí misma en riesgo. No entiendo también el riesgo como cuando se habla de riesgo en el teatro al espectador, sino como artistas ponernos en riesgo, ¿no? En riesgo con la propia obra, de cómo nosotros somos como artistas. Sí, pensaba en esto de la diferencia que marca Paco, de bueno, el dramaturgo limitado por tener que dirigir su obra o tener que pensarla escénicamente. Y creo que, bueno, no sé, a mí que me interesa la literatura y que estoy pensando en la literatura dramática también como texto posible de ser leído, interesante para ser leído. Sí, pienso, a mí en particular me molesta un poco la devaluación del texto frente a la puesta en escena. Reconociendo también que muchas de las obras que me encantan de los últimos años no tienen texto, o si tienen texto mejor no leerlo porque es una desilusión. Cuando uno lee el texto de esa obra dice, no, sácamelo de acá, prefiero quedarme con el recuerdo de la obra, ¿no? Pero me gusta pensar en esto, en que el texto dramático tiene una doble función. Por un lado es una hipótesis para el escenario, pero por otro lado tiene que ser un texto también posible de ser leído. Y pienso en esto, en la doble función contrapuesta con la idea de un texto que no es autónomo como la literatura narrativa, que se basta por sí misma. En realidad no, porque necesita de un editor, una publicación, otra cadena de sucesos, pero bueno, pongamos que es autónoma, y la literatura dramática siempre está dependiendo, bueno, de ver de quién la quiere hacer, no sé. No tiene por qué, pero por eso digo, se puede leer, bueno, pero por eso me parece que tiene la doble función, ¿no? Y pienso, bueno, que los grandes escritores de la historia mundial han sido dramaturgos, ¿no? Shakespeare, no sé. Y que Shakespeare no era un intelectual, era un tipo que estaba pensando en... Y dirigía sus obras, por cierto. Dirigía sus obras y era actor y era administrador del teatro y cobraba las entradas y juntaba la plata. Y pensaba en sus textos para ese escenario, para ese espacio, para el tiempo en que tenía que suceder la obra, para los actores que tenían que representarla. Así que bueno, ahí hay todo un tema. Han mencionado mucho, y voy a tratar de tirar un anzuelo ahí, las condiciones de producción a las que se enfrentan para montar los espectáculos, o para que alguien los elija, o para que se puedan o no hacer cierto tipo de obras. Y bueno, para mí, por lo menos, creo que acá en México es una pregunta que siempre vuelve y que cobra mucha vigencia recientemente sobre cómo producimos las obras, y en función de cómo las producimos, qué resultados o qué posibilidades de poéticas y de estéticas podemos alcanzar. Es decir, digamos que el modelo de producción condiciona la poética o la estética en buena medida. Pareciera que para un dramaturgo de escritorio, pues tú la escribes como quieres y qué te importa. Pues que cualquier obra se puede hacer sin nada.
Todas las obras de Shakespeare las podemos hacer aquí, de Lope, de Lorca, de Sófocles, todas las obras se pueden hacer. La solo podemos con ver, el pero, texto. pero No. el mecanismo de producción condiciona resultados estéticos. ¿Están de acuerdo o no? Creo que no. La plata es un factor estético. ¿Pero para qué? Tú, si el texto funciona, se puede hacer el texto. O haces teatro. Es que lo mismo, se quiere hacer un teatro saltándose el texto. O no partiendo del texto, que también puede ser. Entonces, claro, necesitas dinero porque necesitas objetos. Pero la palabra no necesita dinero. Cuando teníamos el proyecto de La vida del liebre, que la obra estaba terminada, necesitábamos una casa que al final se abriera y que durante la obra fuera siendo invadida por un bosque. Eso costaba un montón de plata. Teníamos dos opciones. Una, hacerlo a lo Dogville, con dibujos en el piso y haciendo un poquito de narraturgia. Aquí se abre la casa. O si alguien daba plata, si había la palabra mágica que es coproducción, hacíamos la casa como estaba diseñada, como la había diseñado la directora de arte. Tuvimos la plata y la hicimos así. Y la hicimos con toda la casa, con toda la cantidad de elementos que requería, pero la hubiéramos podido hacer de otra manera. Queríamos así, sobre todo queríamos sentar la base de que el teatro independiente, con un tema abiertamente político, podía ser de gran formato. Podía tener las condiciones que puede tener una obra que se puede llamar comercial. Entonces, nos interesaba dejar esa impronta. La siguiente obra la hicimos sin nada, con 6 sillas. Claro, pero las razones no son para que dramáticamente la obra sea más interesante, eran otras razones. A ver, pero para poner el quiero teatro poner que una hacemos a la pregunta en altura medio. o sea, no hace falta el dinero. Quizás para no poner solo al la texto, producción depende de eso, sino tú puedes decidir escribir una obra u obras, tu obra general para pocos actores o para muchos actores, en función de saber que si la escribes para muchos actores nadie va a tener dinero para pagarlo. Es decir, como dramaturgo es una decisión que podrías llegar a tomar, es decir, puta madre, si escribo para 20 no la monta nadie, si escribo para 3 tengo más posibilidades de que se estrene. Es decir, y es una decisión estética en algún punto de que contar la misma historia con 20 o con 3 personajes o actores o pensarla Ahí para es verdad eso, que ¿no? la palabra sí valdría más dinero porque hay más actores. No, Aunque no y sean puede objetos, los que hay que ir por comprar. ese lado, ¿no? Se me ocurre también. que no solamente en el asunto de producir. Tienes razón, sí, también. Sí, no porque Tony Coates hace el Edipo Rey él solo. Sí, entonces depende, es que depende de las resoluciones escénicas. Ahí es cuando viene la segunda parte. Hace unos años, por ejemplo, decían, no podemos llevar su obra a los festivales porque tienen mucho texto. Entonces se generó la moda de hacer teatro sin texto para que los llevaran a festivales. Eso sí me parece una aberración. Eso sí me parece. Entonces ahí es cuando yo estoy haciendo no lo que pienso, sino para que me lleven. O hacer obra con poquita escenografía, o hacer obras con poquitos actores. Entonces el concepto curatorial es el tamaño de la obra, es si tiene textos o no. Entonces por eso fue cuando el boom de la danza contemporánea, que viajaba más que cualquier obra de teatro. No, creo que las condiciones de producción son un factor estético, pero después de que yo tenga mi idea planteada. No es decir, ¿cuánto me irán a dar para ver qué obra me invento? No, eso sí es terrorífico. No, yo escribo mi obra con 20 actores, con 7 cambios de escenografía. Ya verá el director qué hace, así el director sea yo mismo. Ya verá qué hace. Depende de las resoluciones. Por eso yo creo que el teatro y todo el arte es de resolución. Ahí es cuando vuelvo a lo formal, pero no quiero abrirla. Claro, entiendo también que es distinto porque eres director y dependes del dinero. Yo, por ejemplo, para escribir, yo no he cobrado ni un duro nunca por escribir ninguna obra. Yo no he cobrado nada, 0. A mí nadie me ha pagado nunca nada. Derechos, ¿no? Los derechos, digo, para escribir ninguna obra. Si la obra se hace, El adelanto. cobro derechos. No, adelanto de nada. Porque como la escribo y no hay ninguna producción, yo lo escribo porque quiero, pues entonces el mundo va a seguir igual. Si yo no escribo esa obra, nadie la está esperando. Yo la hago y luego si la obra merece la pena, pues sale adelante. Pero yo tampoco entiendo esa gente que ya le pagan para que escriba una obra y muchas veces la obra luego una mierda y la tienen que hacer. Y digo, ¿pero qué hacéis? Y dicen, es que hay teatro. Y digo, claro que hay teatro que no funciona. Pues es que estáis pagando a gente y si la obra no está,
pues que escriba la obra y luego si la obra merece la pena la lleváis a cabo, pero no, porque ya no tienes un plazo, la tienes que entregar y ya la tienen que hacer sea como sea. Porque ya todos los actores han dejado su trabajo para hacer esa obra, están contratados todo el mundo y está programada la obra desde ahí, ya desde el teatro, que hace 7 meses que la tiene programada y tú ni siquiera la has escrito. Pues claro que nos comemos unos truños así de grandes. Y hablando de eso, ¿de qué viven ustedes? ¿Qué es lo que les permite pagar las cuentas del Yo de vivo cada de la día? escritura, ¿De desde qué? hace 7 años, desde que empecé a estrenar. ¿Vives de la... Desde que empecé a estrenar no trabajo en nada, o sea, cobro de los derechos de autor, pero porque estoy estrenando siempre en España y luego se han empezado a hacer las obras mucho fuera de España. Y entonces vivo de los derechos de autor desde hace 7 años, con lo cual solo trabajo escribiendo teatro. Ahora hace 6 meses que estoy solo pensando en una obra, pero no trabajo en nada. Nunca voy a ningún sitio a trabajar, no tengo otro trabajo. Antes publicaba, me dedicaba más a la literatura dramática, es decir, no había dado el salto. Y seguía siendo dramaturgo, pero no estrenaba, con lo cual ahí no cobraba, ahí no ganaba dinero. Pero ya había escrito las obras que se están haciendo ahora. Esas las escribí hace ya 10 años, cuando no cobraba nada. Pero eso. ¿Y en ese tiempo de qué te mantenías? Ah, ¿se está grabando esto? No más preguntas. En este momento sobrevivir en Argentina es milagroso. Sobre todo en los últimos 2 meses es imposible pagar la luz, el gas, entonces ya es una pregunta que va cambiando constantemente día a día en el mal sentido, porque estamos atravesando un momento muy, muy terrible. Yo vivo de la docencia, y la docencia universitaria, que es prácticamente como decir soy un indigente en este momento, porque los sueldos están congelados, hubo una devaluación brutal. Aprovecho para contarles que hoy además hubo una represión a docentes increíble en pleno centro de Buenos Aires, porque estaban manifestando docentes. Sí, la policía y la gendarmería. Mientras estaba dando el taller me llegaron unos videos de unos compañeros docentes que estaban en la marcha y les sugiero que vean porque es una cosa que no se puede creer. Vivo de la docencia, vivo básicamente de eso, de la docencia en la universidad pública y también privada. Y el teatro nunca me dio dinero, muy poco, muy poquito, digamos, para pagar las mismas obras. Y eso sucede con mucha gente que está en la práctica teatral en Buenos Aires, que es también un fenómeno observable, ¿no? ¿Por qué siguen? ¿Por qué lo hacen? Que creo que es distinto España, digo, son realidades distintas. Y la literatura sí me dio dinero, la literatura narrativa, digo, porque la novela se tradujo y las editoriales de afuera pagan adelantos, y digamos, es la primera vez que la escritura me permitió tener ahorros y un dinero. Pues diversos trabajos. Este año ha sido la docencia. Yo no entré a la docencia hace como 7 años, o sea, en talleres de creación literaria. Yo funciono muy bien con gente que no sabe nada, con los profesionales me dan miedo en eso, pero es muy complicado. O sea, hay talleres donde hay mucha gente, hay talleres donde no ve a nadie. Y todo el tiempo es estar promoviendo y etcétera. También escribo en revistas, que no hay que encontrar la revista que pague porque ya no pagan. Fui crítica de teatro un par de años, que me pagaran también fue un desastre. Siempre, o sea, al final de año siempre termino muy agotada porque hago demasiadas cosas todo el año. Si ahorita me dices que necesitas que te edite un video, te digo que sí. Y al final no hay tiempo para escribir, exacto. Qué bueno que Paco Sí, no sé, yo con el dinero nunca entendí el dinero, nunca me preocupé por el dinero, no soy rica, siempre viví de mi trabajo en las artes. Vivo del teatro, de todo lo que invento, también doy clases, docente, pero doy clases, digamos, transmito
mucho mi experiencia. Doy clases en la Universidad Nacional de las Artes y también doy clase de forma privada en mi taller. Viajo mucho también dando clases o talleres o como creando lugares sí, de expresión o de contagiando un poco mi trabajo. Nunca pensé en el dinero para hacer mis obras. Ahora, incluso pensando en esto que me aburre bastante, la idea del dinero, no sé cómo las hice, no me doy cuenta. No sé, con mi plata y después alguien, no sé, pone, no sé, no lo entiendo. No sé, pero las hice, muchos trabajos. Siempre que quise hacer un proyecto lo hice. No sé. Bueno. En este momento, desde hace como 10 años, solo del teatro, escribo, dirijo, actúo. Abrimos una sede hace 6 meses, y lo cual se está autososteniendo, y obviamente de la taquilla no se vive, pero sí es un ingreso significativo. Pero sí, desde el principio, desde hace 33 años, dijimos con Marcela vamos a vivir del teatro, y se nos reían. Nos demoramos, pero ahí vamos. ¿Cuál es tu relación, quizás, como dramaturgo, con la dirección? Y de este lado, por ejemplo, en el caso de Vivi, me encantaría preguntarle, ¿qué la guía para articular la dramaturgia? Mis relaciones, o sea, yo no… yo cuando leo literatura dramática se convierte en teatro, pero no tiene por qué. Yo no escribo teatro, yo escribo literatura dramática. Y entonces yo no articulo las cosas en la dirección, porque yo cuando he leído a Shakespeare, a Lope, a Federico García Lorca, a Eurípides y a todos, a Thomas Bernhard, a todo el mundo, pues no hablan del escenario nunca, ni hablan de cómo se tiene que hacer eso. En el Rey Lear hay uno con los que están encima en un acantilado, a 1 metro ya del acantilado, y se puede caer, y lleva una venda y le dice, aquí estamos en un acantilado, y si como de un paso, pues tiene una venda en los ojos y tú y ya está, y estás en un acantilado. Tú no tienes, pero tú no dices cómo se hace si se hace la montaña, si no se hace la montaña, ni cómo se hace la montaña. Bueno, no, pero Tennessee Williams habla del escenario y sí que habla, es muy prolijo, ¿no? Entonces, sí dice, describe toda la escenografía como lo fue Buero Vallejo, y no te dejaba hacerlo si no lo hacías así, pero no hablaba del escenario, hablaba de que aquí hay un taquillón con una cómoda, con una cosa de ganchillo del 1500, no sé qué, hecho a mano de no sé qué, con tal… Y bueno, pues pero eso es lo que hay en la situación imaginaria de donde está el personaje, en ningún caso en el escenario. Entonces yo nunca he leído literatura dramática donde se hable del escenario. No me parece polémico lo que estoy diciendo, en el sentido de que, o por lo menos lo que yo he leído. ¿Aquí has dicho tú? Beckett. Beckett habla del escenario. Porque hace esa cosa del distanciamiento, claro, y entonces como quiere hacer eso, pues viene dentro de su poética. Ay, perdón, Brecht. Me creía que era Brecht. Beckett. Beckett habla del escenario porque escribía también de estas piezas sin texto, ¿no? Y decía, va a la derecha, sí, partituras escénicas. Entonces escribía teatro. Pues sí, pues escribía teatro. Pues muy bien. Entonces puede, a veces es que está. Lo que yo digo es que a mí no me interesa porque eso de que hacía Beckett, pues entonces siempre se hace igual, ¿no? Perdón. No, digo, Griselda Gambaro, que es una dramaturga y escritora argentina impresionante, Griselda Gambaro, tiene una definición muy linda de la literatura dramática que dice, es la literatura que no se resigna a la página. A mí me gusta mucho pensar eso, ¿no? Yo creo que siempre el teatro, y Shakespeare y Chekhov y todos los que nombraste, esos textos tienen una hipótesis de representación, aunque no nombren el escenario y no estén pensando en el escenario, estén pensando en los escenarios naturales, en las casas, en los fuertes, esconden una hipótesis de representación todos ellos, en el trabajo con el tiempo, en el trabajo con el espacio. Me parece que sí, que existe. Sí, yo antes de empezar este camino de documental, tengo una formación primero de artista visual. Me formé como artista visual, después me formé como directora teatral y siempre fui muy como experimental o de investigación y dirigí textos
el último texto dramático que dirigí fue La casa de Bernarda Alba de Lorca. Y también en esa formación está la dramaturgia del espacio, la dramaturgia del actor, la dramaturgia de la luz, la dramaturgia de la música o el sonido. Entonces, bueno, son como los cambios escénicos, la dramaturgia, ¿no? El cambio, el cómo se mueve la palabra en el caso de los escritores, cómo eso se va transformando. Pero después, cuando empecé a hacer documentales, reescribo, ¿no? Entonces trabajo mucho con lo que serían, ya yo llamo mis intérpretes, que son en la obra, y voy reescribiendo. Entonces voy reescribiendo como yo quiero que se escuche en escena. Entonces alguien cuenta algo de su vida o un episodio que yo le pido alguna vez, no sé, tuviste un accidente, entonces cuenta un accidente que me parece como muy, esencialmente dramático, ¿no? Como un cambio en la situación, y yo lo voy reescribiendo y voy compartiendo esa reescritura con el intérprete, porque también tengo que negociar. Si la persona me dice, mira, yo no quiero que se hable de esto, no quiero hacer pública esta situación, bueno, no se hace. Entonces tengo esa autoría extraña y esa limitación también, que, bueno, la estoy eligiendo yo en mi trabajo, ¿no? Trabajo con esas personas y trabajamos juntos. Y veo también qué ofrece la persona, qué trae, y empiezo a organizar dramáticamente ese material. Yo creo, para responder lo más rápido posible, es que yo creo, pero es que es como el proceso y es mi concepto de la escritura y la dirección. Yo creo que el dramaturgo no dirige, pero el director sí escribe. Sí tiene la posibilidad de escribir con los actores y las actrices. Porque hay cosas que suceden en el escenario que jamás saldrían en la escritura. Pero es mi posición, digamos, yo sí necesito el escenario. Yo he hecho narrativa y cuando lo entrego a la editorial es la angustia porque digo, no lo he ensayado. Esto se fue así, no lo he ensayado. Hoy precisamente hablábamos de una resolución de las 3 hermanas de Chekhov, que hace un grupo, yo no sé si es inglés o ruso. Es que las 3 hermanas siempre están muy emocionadas porque viene la gente de Moscú. Viene la gente de Moscú, vienen las de Moscú, ellas están en el cuarto y de pronto llegaron los 3 soldados de Moscú. Y uno de ellos viene con un tabaco. Y una de las hermanas sale, los mira. Hay uno que coge, ella tiene un vaso porque estaban tomando café, uno de los tipos coge la bocanada de humo, la bota, ella coge el vaso, aprieta el humo y se lo lleva a las hermanas y les dice Moscú. Y entonces uno dice, a mí eso no me hubiera ocurrido en 150 años, por más trabajo que yo hubiera hecho. Entonces la resolución le da un vuelo poético y hace crecer el texto. A veces se lo tiran. Claro, uno ha visto Shakespeare que uno dice, por favor, déjeme leer el texto. Pero sí creo, el dramaturgo no dirige, el director y los actores sí escriben. Hola, quisiera preguntar, ¿cuál es el compromiso ético que tienen con su trabajo? Un poco por las afirmaciones que escuchaba. Creo que si bien cuando alguien escribe tal vez una novela, va a haber un lector y obviamente va a llegar a alguien, pero creo que escribir teatro tiene que ver con un compromiso ético de una manera distinta porque va a ser representado y creo que la representación está muy de la mano con el poder porque a final de cuentas esta sociedad se ha construido a base de muchas representaciones que vemos. Entonces a mí me hacía un poco de ruido pensar que el que escribe no piense tanto en la representación o en la puesta en escena,
porque eso va a afectar a un montón de ciudadanos que van a ir a un teatro y que la representación nos va a afectar. Entonces solo quería preguntar cuál era el compromiso ético que ustedes tenían en su trabajo, o a lo mejor no sé. No, yo puedo decir que no, soy como el otro lado de Paco, digamos, yo no escribo en escena, solamente me interesa la escena. Escribo otras cosas, claro, escribo, me encanta escribir, escribo textos, otras cosas, pero no soy, mi dramaturgia no es sentarme a escribir una obra. Escribo con mi equipo, con el elenco, con mis intérpretes, así que no, siempre es muy directo, en vivo, voy trabajando así. Una respuesta impopular. Mi compromiso ético es con lo estético, en primer lugar. No puedo decir que es ni político, ni ideológico, ni sociológico, ni antropológico, ni histórico. Es estético porque es mi profesión y mi interés es que el público la pase bien y sobre todo que no se aburra. Si yo hago una pieza donde se aburra, no importa la gran idea que tenga, no va a funcionar, no va a funcionar. Tengo un pensamiento ético, obviamente, y unos principios y una ideología, pero la obra es un elemento independiente y sobre todo el pensamiento de los personajes es independiente del mío. No puedo poner a los personajes a que piensen como yo. Entonces, lo primero es lo estético, el mayor nivel estético posible, hasta donde me den las fuerzas. No sé, yo es algo que me pregunto todo el tiempo y me repregunto ahora. Sí, siempre contestaría algo parecido, que el compromiso es con la obra, el compromiso es con el lenguaje, con las búsquedas, con hacer las preguntas que el poder hegemónico no hace o que resuelve de antemano y que en la obra se preguntan todo el tiempo, pero no estoy segura tampoco. Hoy, por ejemplo, tendría ganas de hacer una obra panfletaria que hable de Macri. Lo que digo, qué sé yo, claro, digo, no sé, no sé, me produce contradicción la idea de compromiso ético, digo, no, en principio sí, estoy segura que es con la obra. Mi compromiso cívico es paralelo, ¿no? Digamos, creo que pongo el cuerpo mucho en las marchas, qué sé yo, pero también lo pongo en lo que hago, pero nada, está escindido del tema en general, eso, ¿no? De la obra, tiene que ver con el compromiso con las reglas, que son reglas arbitrarias que uno crea para su obra, ¿no? Y de ser fiel a esas reglas, digamos. Perdón, esta mañana en el taller hablábamos de qué pasa si uno escribe una obra que se llama Maldito cerdo fascista. ¿Quién la va a ver? La gente, creo que entraría a verla la gente que ya sabe lo que la obra va a decir. Si pasa un torturador no va a decir, oiga, ¿de qué se tratará esta obra? Voy a entrar a verla. Entonces ahí es cuando uno dice, ahí estoy poniendo lo ideológico encima de todo lo demás. Entonces la aparente función humanista, progresista, incluyente que yo tengo con la pieza no está funcionando. Yo, aunque no piense exactamente en la escena, pero sí pienso en el espectador porque pienso en el lector, es lo mismo. Es el receptor de la obra, da igual que la leas a que la veas en escena, porque el texto es el mismo. A no ser que el director dramaturgo la haya reescrito mucho y haya perdido la intención del autor, que también pasa. Entonces, yo sí pienso en el espectador. Y mi compromiso siempre es el de no dar mi opinión nunca como autor, como matar al autor. Yo quiero desaparecer. No quiero expresar, no quiero utilizar la obra de teatro para decir lo que pienso. Entonces, si tengo una opinión muy determinada, muy cerrada con respecto a un tema, nunca escribo una obra de teatro sobre eso. Puedo escribir
otra cosa que no escribo, porque no escribo otra cosa, o se lo cuento a un amigo en el bar, o voy a una manifestación, pero si tengo una opinión muy cerrada sobre algo, no escribo sobre eso, porque si no me va a ser muy difícil ponerme de parte de las dos partes del conflicto y justificar a esa persona que yo creo que es un cabrón o que yo estoy... Entonces nunca escribo contra nada. Si escribo contra algo es contra la opinión e incluso contra mí, contra mi opinión, contra lo que yo pienso. Establecer comunicación con el otro, yo creo que ahí está la... Y justamente, bueno, todo lo de pensar en la escena y etcétera, pues también es como que no sé si estamos pensando lo mismo el espectador y yo, porque también eso es una hipótesis. A lo mejor yo estoy hablando de no sé qué y el espectador entiende algo mejor que lo que yo planteé muchas veces. Pero sí establecer esa posibilidad de comunicarte con el otro. Para mí ahí estaría. En lo demás es muy complicado, ¿no? Por supuesto hay un riesgo en lo político y en lo ético y está ahí, pero establecer como un compromiso tan total de decir, quiero decir, maldito cerdo capitalista o no sé qué, también es como, más bien es estar también en el desequilibrio, ¿no? O sea, en que yo mismo qué estoy diciendo, ¿no? El autor es el primero que sufre el drama. Bueno, yo acotaría una cosa, que un tema es la ética del el objeto estético poético y otra la ética de trabajo que uno pone en el proceso de hacerlo, que obviamente cuando uno es un escritor solitario y escribes tu obra hay menos problema con eso, pero cuando estás en un grupo de trabajo que va a desarrollar una puesta en escena, o más, si, como en el caso de Vivi, trabajas con gente real, es decir, me refiero a gente que no está entrenada para hacer este trabajo, hay un compromiso ético de otra naturaleza, que no tiene tanto que ver con el tema o con lo que sale, sino con cómo organizo el trabajo y qué lugar le doy a cada uno, ¿no? He visto un par de obras de teatro documental que utilizan, o de teatro testimonial, que utilizan el testimonio, lo instrumentalizan para crear un efecto estético, pero les importa una mierda el testimonio de la persona realmente. Y ahí me parece que hay una violación ética que no es poca cosa y que acá termina de influir en lo estético, ¿no? Creo que pero lo que está violado no es lo estético, sino el principio ético de la ética de trabajo, de darle voz a quien está ahí, no está creando el espacio para darle voz, sino para hacer algo, o sea, para lucirte de alguna manera. Ahí me parece que la cosa se empieza a pudrir, ¿no? Pero creo que es una distinción importante también poder reconocerlo, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Yo, que si como dramaturgos les interesa que en la escena su obra sea respetada en esencia, o sea, hablaban, bueno, hace rato dijiste algo como que no fue respetada en intención, o sea, que no está presente la intención del autor. Si eso expande su obra en algunos casos o la minimiza. Para mí, digo, voy a decir algo que igual también es una tontería, pero el director es tu primer lector de alguna manera y tiene una lectura muy precisa, además es la suya. Y como puedes tener lectores increíbles que te dicen más de lo que tú escribiste, también puedes tener lectores muy estúpidos. Entonces, pasa pues, ¿no? Y ahí está en donde tú, no, digamos que esta cosa de la que yo hablo de la comunicación no se da. Yo creo que uno cuando entrega la obra, uno ya no tiene poder sobre ella. Si uno dice que Otelo es una obra sobre los celos, sí que muchos lo dicen, es sobre los celos porque Otelo mata a Desdémona. Y alguien dice, no, a mí me parece que es una obra sobre los celos de Yago, y todo el foco lo va a poner sobre Yago. Y voy a quitar todas las escenas superficiales. Está en todo su derecho. Está en todo su derecho. No hay una sola opinión de una obra. Yo creo que cuando uno presenta una obra, ya sea en físico o en lectura, tiene tantas opiniones como espectadores tengan. Porque es arte, no ciencia. No, y
depende, porque hay textos y textos, ¿no? Decíamos, bueno, hay textos que son realmente partituras súper ajustadas para la escena, los textos de Beckett, que incluso vaya si no tiene poder, Beckett lo sigue teniendo. Hubo un caso ahora en Buenos Aires muy interesante, porque en una obra que se estaba por estrenar, Beckett había pedido en las instrucciones que los personajes fuesen varones, hombres, y eso que parece increíble hoy en día, ¿no? Además, con la Argentina tiene ley de género, y había 2 mujeres en el elenco y tuvieron que parar la obra en el Teatro San Martín porque los herederos de Beckett prohibieron que se siguiera la obra con mujeres en el elenco. Entonces, vaya si tiene poder el autor, ahí es absolutamente. Beckett escribe exactamente lo que el actor tiene que hacer. El actor es un intérprete al servicio de lo que Beckett dejó escrito. Digo, por eso. Y hay otros autores, ahora hablábamos con Paco recién, como Valle Inclán, qué sé yo, que es imposible de hacer. O sea, uno lee las obras de Valle Inclán y está re loco, ¿no? Digamos, esto lo escribió para leer porque ¿quién va a hacer esto? Naufragios, espectros voladores, gatos que hablan. Sin embargo, se hace, no sé, ¿se hace en España Valle Inclán? No. Claro. Y me acordaba de un ejemplo de la música, que creo que es en una partitura de Satie, que parece que, bueno, que es un quilombo para los músicos esa pieza. Y en una acotación Satie pone, ¿qué culpa tengo yo si el pianista tiene 10 dedos? ¿No? Bueno, digo, son 2 concepciones distintas de entender el texto dramático como mapa para la representación, ¿no? Me reitero en lo que he dicho. Una cosa se está ofreciendo para que se complete y otras cosas son intocables. Ahora, hay directores que son directores estrella y quieren estar por encima del dramaturgo y dicen, pues yo te voy a cambiar y todo tu reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque como no saben escribir, pues utilizan su frustración para escribir como directores y entonces por ahí se resacian un poco, ¿no? Pues si quieres escribir, pues escribe una obra, pero no cojas la de otro y se la cambies, pues escribe tú una, que diga eso. ¿Para qué coges esa que dice otra cosa y la cambias para que diga lo que tú quieras? Pues coge una que diga eso y si no está, pues escríbela tú. Pero como no saben, pues entonces utilizan la del texto del autor para decir otra cosa. Con eso hay que tener cuidado, creo. Yo no creo. Por eso estamos en una mesa de reflexión. ¿Qué recomendaciones que sean así infaltables les dicen a sus discípulos, a los participantes de esos talleres? ¿Y en qué momento le dicen, por aquí no? Definitivamente, a partir de su experiencia. Yo aconsejo el error y desaconsejo la solemnidad. La autocensura. Es con lo primero que hay que pelear. Hoy hablábamos de eso, ¿no? La solemnidad como eso que admite una única mirada, ¿no? Entonces que no permite la diversidad de miradas. Que nunca escriban una obra acerca de algo sobre lo que no dudan, ¿no? Y como personas también que sean inseguros, que no finjan tener seguridad, que no crean, que duden de todo, de su sexualidad, de su partido político, de su equipo de fútbol, de todo, que duden de todo, que en la medida que dudan más y que comprendan las mentes más aberrantes y criminales y depravadas del mundo, ¿no? Porque lo otro es más fácil, ¿no? Yo diría ir en contra de lo que nos han enseñado las películas y todo lo demás. Justamente ahí está la originalidad de una obra, que es ir en contra, como dijo el maestro Rubiano el lunes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estuvo bueno y largo, además, así es que esperemos que lo hayan disfrutado. Gracias por estar acá.